Esta es la porción número 8, Parashá Vayislach. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, yo soy Neil Gándara, el locutor de esta serie de lecturas semanales que llamamos Oye Israel. Hoy estamos en la porción número 8, como había mencionado, y esto nos llevará desde Génesis capítulo 32 hasta el final del 36. Repito, Génesis 32, 3 hasta el 36, versículo 43. Si has estado siguiendo la lectura en estas últimas semanas, estamos ahora retomando el relato del patriarca Jacob, quien ahora regresa a la tierra prometida. Sin embargo, está el conflicto que dejó atrás hace muchos años antes con su hermano Esaú, quien había hecho la promesa, el juramento, de que lo iba a matar una vez muerto el patriarca Isaac. Vamos a retomar aquí nuestra lectura ahora en el capítulo 32, versículo 3, y como es nuestra costumbre, al final le pasaré las lecturas sugeridas para esta semana. Quédate con nosotros aquí en Oye Israel. Génesis capítulo 32, versículo 3. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y les ordenó que le dijeran: Mi señor Esaú, tu siervo Jacob nos ha enviado a decirte que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo, y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Te manda este mensaje con la esperanza de ganarse tu favor. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: Fuimos a hablar con tu hermano Esaú, y ahora viene a tu encuentro, acompañado de 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo, y se puso muy angustiado. Por eso dividió en 2 grupos a la gente que lo acompañaba, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó: si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares, y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar, y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Jacob pasó la noche en aquel lugar, y de lo que tenía consigo escogió, como regalo para su hermano Esaú, 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado, y les dijo: Id delante, pero dejad un buen espacio entre manada y manada. Al que iba al frente le ordenó: Cuando te encuentres con mi hermano Esaú, y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges, y de quién es el ganado que llevas, le contestarás: Es un regalo para mi señor Esaú, de que sus ganados te manda tu siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. Jacob les dio la misma orden al segundo y al tercer grupo, y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo: Cuando os encontréis con Esaú le diréis todo esto, y añadiréis:
tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero, y luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien. De esta manera, los regalos le precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, y a sus 2 esclavas, y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, «Suéltame, que ya está por amanecer». «No te soltaré hasta que me bendiga», respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Me llamo Jacob», respondió. Entonces el hombre le dijo, «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». «¿Y tú cómo te llamas?», le preguntó Jacob. «¿Por qué preguntas cómo me llamo?», le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, «He visto a Dios cara a cara, y todavía sigo con vida». Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel, cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Por esa razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Génesis, capítulo 33. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos, y por último a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los 2 se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista, y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, «¿Quiénes son estos que te acompañan?». «Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo», respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Luego, Lea y sus hijos hicieron lo mismo, y por último, también se inclinaron José y Raquel. «¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro?», preguntó Esaú. «Intentaba con ellas ganarte tu confianza», contestó Jacob. «Hermano mío», repuso Esaú, «yo tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece». «No, por favor», insistió Jacob. «Si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido tan bien, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo, y tengo más de lo que necesito». Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Más tarde, Esaú le dijo, «Sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré». Pero Jacob se disculpó. «Mi hermano y señor debe saber que los niños son todavía muy débiles, y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría, y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré el paso de la manada y de los niños, hasta que nos encontremos en Seir». «Está bien», accedió Esaú, «pero permíteme dejarte alguno de mis hombres para que te acompañen». «¿Para qué te vas a molestar?», contestó Jacob. «Lo importante es que me he ganado tu confianza». Aquel mismo día, Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot, y allí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado.
Por eso a ese lugar se le llamó Sucot. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén en Canaán, y acampó frente a ella. Luego, por 100 monedas de plata les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquén, y allí instaló su tienda. También construyó un altar, y lo llamó El Elohe Israel. Génesis, capítulo 34. En cierta ocasión, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor el Heveo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre: «Consígame a esta muchacha para que sea mi esposa». Jacob se enteró de que Siquén había violado a su hija Dina, pero, como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquén, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y, a la vez, llenos de ira. Siquén había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Pero Hamor les dijo: «Mi hijo Siquén está enamorada de vuestra hermana. Por favor, permitid que ella se case con él. Haceos parientes nuestros. Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así vosotros podréis vivir entre nosotros, y el país quedará a vuestra disposición para que lo habitéis, hagáis negocios y adquiráis terrenos». Siquén, por su parte, les dijo al padre y a los hermanos de Dina: «Si vosotros me halláis digno de vuestro favor, yo os daré lo que me pidáis. Podéis pedirme cuanta dote queráis, y exigirme muchos regalos, pero permitid que la muchacha se case conmigo». Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob les respondieron con engaños a Siquén y a su padre Hamor. «Nosotros no podemos hacer algo así», les explicaron. «Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición: que todos los varones entre vosotros se circunciden para que seáis como nosotros. Entonces sí intercambiaremos nuestras hijas con las vuestras en casamiento, y viviremos entre vosotros, y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptáis nuestra condición de circuncidaros, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí». Hamor y Siquén estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquén de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquén era el hombre más respetado en la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad, y allí hablaron con todos sus conciudadanos. Les dijeron: «Estos hombres se han portado como amigos. Dejad que se establezcan en nuestro país, y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas, y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición: que todos nuestros varones se circunciden como lo hacen ellos. Aceptemos su condición, para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros». Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquén. Y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy doloridos, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, donde los varones se encontraban desprevenidos, y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén. Sacaron a Dina de la casa de Siquén y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y, pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos, y de todo lo que había en la ciudad y en el campo.
Se llevaron todos sus bienes, y sus hijos y mujeres, y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: «Me habéis provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres». Pero ellos replicaron: «¿Acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta?» Génesis, capítulo 35. Dios le dijo a Jacob: «Ponte en marcha, y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú». Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes le acompañaban: «Deshaceos de todos los dioses extraños que tengáis con vosotros. Purificaos y cambiaos de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino». Así que se le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar El Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón Bacut. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: «Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel». Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la doy a ti, y también a tus descendientes». Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una libación, y la ungió con aceite, y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Después partieron de Betel. Cuando todavía estaban lejos de Éfrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: «No temas, estás por tener otro varón». No obstante, ella se estaba muriendo, y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní, pero Jacob su padre le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel, y la sepultaron en el camino que va hacia Éfrata, que es Belén. Sobre la tumba Jacob erigió una estela, y hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Zilpá, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser.
Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Mamre, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió, y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Génesis, capítulo 36. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú se casó con mujeres cananeas, con Ada, hija de Elón elitita, con Aholibama, hija de Aná y nieta de Sibeón el Heveo, y con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Esaú tuvo estos hijos. Con Ada tuvo a Elifaz, con Basemat a Reuel, con Aholibama a Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los hijos que tuvo Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán. Después Esaú tomó a sus esposas, hijos e hijas, y a todas las personas que lo acompañaban, junto con su ganado y todos sus animales y todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se trasladó a otra región para alejarse de su hermano Jacob. Los dos habían acumulado tantos bienes que no podían estar juntos. La tierra donde vivían no bastaba para alimentar al ganado de ambos. Fue así como Esaú, o sea, Edom, se asentó en la región montañosa de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, que habitaron en la región montañosa de Seir. Los nombres de sus hijos son estos: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cefo, Gatán y Kenath. Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya llamada Timná, al que llamó Amalek. Todos estos fueron nietos de Ada, esposa de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Zera, Sama y Mizá. Estos fueron los nietos de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de la otra esposa de Esaú, Aholibama, que era hija de Aná y nieta de Sibeón, fueron Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los jefes de los descendientes de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes fueron Temán, Omar, Cefo, Kenath, Coré, Gatán y Amalek. Estos fueron los jefes de los descendientes de Elifaz en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Ada. De los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes fueron Nahat, Zera, Sama y Mizá. Estos fueron los jefes de los descendientes de Reuel en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Basemat, esposa de Esaú. De los hijos de Aholibama, hija de Aná y esposa de Esaú, los jefes fueron Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron descendientes de Esaú, también llamado Edom, y a su vez jefes de sus respectivas tribus. Estos fueron los descendientes de Seir el Horeo, que habitaba en aquella región: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos descendientes de Seir fueron los jefes de los Horeos en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Omán. Lotán tenía una hermana llamada Timná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Zibeón fueron Allá y Aná. Este último es el mismo que encontró las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los asnos de su padre Zibeón. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Los hijos de Disón fueron Endán, Esbán, Itrán y Kerán. Los hijos de Ezer fueron Bilán, Zabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los jefes de los Horeos fueron Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Cada uno de ellos fue jefe de su tribu en la región de Seir. Antes de que los israelitas tuvieran rey, estos fueron los reyes que reinaron en el país de Edom.
Bela, hijo de Beor, que reinó en Edom, el nombre de su ciudad era Dinaba. Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, que provenía de Bosra. Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husán, que venía de la región de Temán. Cuando murió Husán, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad. Este derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Avit. Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, que era del pueblo de Masreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl de Rebojot del río. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, reinó en su lugar Hadad. El nombre de su ciudad era Pau. Su esposa se llamaba Meitabel, y era hija de Matred y nieta de Mezab. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú, cada uno según su clan y región: Timná, Alvá, Jetet, Aholibama, Elá, Pinón, Kenath, Temán, Mibzar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom, según los lugares que habitaron. Este fue Esaú, padre de los edomitas. Hasta aquí, estimado oyente, concluimos con nuestra lectura por esta semana. Te animo a que nos sigas la semana que viene con la lectura número 9. Y si no estás suscrito por WhatsApp o por el Facebook o aún por nuestro canal de YouTube, te animo a que lo hagas siguiendo los enlaces que aquí puedes ver en pantalla o en el enlace de la descripción de este audio. Y aquí ahora las referencias que corresponden a las lecturas sugeridas para esta semana. La primera de ellas es el libro de Abdías, la profecía del profeta Abdías, que en su totalidad es un solo capítulo, versículos 1 al 21. Repito, Abdías 1, del 1 al 21. Del nuevo pacto, el pacto renovado, Hechos capítulo 11, el capítulo de la fe, 11 del 11 al 20. Repito, Hebreos 11, del 11 al 20. Y finalmente vas a encontrar algunos paralelos en la vida de Jacob, que vamos a ver también aquí en el relato de Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 35. Repito, Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 35. Bueno, mi querido oyente, te quiero premiar por permanecer hasta el final del programa y te quiero animar a que me pidas directamente la versión en audio que hicimos el año pasado de el libro de Abdías. 7 minutos solamente, pero nos hemos esforzado con efectos de sonido y otras cosas que, en mi opinión, lo hace más vivo. Simplemente sigue los enlaces para contactar con nosotros y te puedo hacer llegar personalmente a tu bandeja de entrada o a tu teléfono nuestra edición, nuestra versión narrada del libro de Abdías. Es todo ya por esta semana. Te animo a que sigas los enlaces aquí en pantalla para que puedas compartir este audio con tus seres queridos en tus redes sociales. Hasta nuestro próximo encuentro la semana que viene, si el Eterno lo permite. Desde Málaga, España, yo soy Neil Gándara. Shalom.